Muy buenos días a todos. Dios les bendiga. Les saludo, les abrazo, les bendigo a la distancia en este martes 22 de septiembre, esperando que te encuentres bien, esperando que estés gozando de salud con la paz del Señor, completamente seguro de que el Señor te guarda, te cuida y que el Señor tiene planes y propósitos con tu vida. Te saludo, te bendigo y doy gracias al Señor por esta hermosa mañana, que ya me está dando el solecito por mi ventana. Un saludo a Pili, un saludo a Margarita, que por aquí se están conectando, a Alicia de la Rosa, buenos días, a Rubén Llanos, a Miriam Velázquez, Dios les bendiga. Qué alegría saludarles. Gabriel, Tiago, Ángel, que el Señor les bendiga. Aquí disfrutando de este rico y sabroso té de manzanilla. Les abrazo a la distancia y les bendigo en el nombre del Señor. Esta semana estaré compartiendo martes y jueves, como ya lo anuncié. Ya estamos ocupándonos por las mañanas y aprovechando bien el día porque se va muy rápido el día y ya estamos regresando a algunas actividades que durante la pandemia no habíamos podido realizar. Por eso estaré martes y jueves compartiéndolos. La otra semana también estaré martes y jueves aquí transmitiendo una palabra, esperando sea de bendición y de edificación para ustedes. Amén. Bien, vamos a entrar de lleno a la palabra. Estamos viendo la vida de Moisés desde el capítulo 3 y el capítulo 4, viendo el llamamiento de Moisés, cómo el Señor vino a él y en medio de una llama de fuego, no una llama como las del Perú, una llama de fuego, en una zarza que no se consumía, se manifestó a Moisés para llamarlo, para comisionarle la tarea de ir y liberar a su pueblo. Y bueno, ya vimos el proceso que vivió en ese tiempo frente a la zarza, pero en el capítulo 4, continuando, ya después de la experiencia de la vara, de la mano que se puso leprosa y del agua convertida en sangre, dice Éxodo capítulo 4, versículo 29, entonces fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y Aarón habló todas las palabras que Dios había hablado a Moisés, y éste hizo entonces las señales en presencia del pueblo. Y el pueblo creyó, y al oír que el Señor había visitado a los hijos de Israel y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. Vemos que Aarón remitió las palabras al pueblo y Moisés hizo las señales. Previamente, me brinqué los versículos 27 y 28, dice, y el Señor dijo a Aarón, ve al encuentro de Moisés en el desierto, y él fue y le salió al encuentro del monte de Dios y lo besó, y como Moisés, y contó las palabras del Señor con las cuales le enviaba, y todas las señales que habían de hacer. Aquí vemos claramente que el Señor le dijo a Aarón, ve al encuentro de tu hermano. Ya Dios le había dicho a Moisés, Aarón hará equipo contigo. Tú le pondrás las palabras a Aarón y Aarón dirá las palabras al pueblo. Esto ya se lo había dicho el Señor a Moisés, pero ahora el Señor le está hablando a Aarón para confirmar esta alianza entre Moisés y Aarón. Y el Señor le dijo a Aarón, ve con tu hermano Moisés. Y ahí van, y Moisés le relata todas las palabras que el Señor le había dicho. Esto me habla de un equipo que Dios estaba conformando, de un equipo que el Señor estaba uniendo con un propósito, de un equipo que el Señor estaba provocando en alianza, en comunión. Eran hermanos. Aarón era el hermano mayor de Moisés y Aarón iba a ser la cara que se mostraría al pueblo. Aarón sería la boca que hablaría al pueblo, pero Moisés sería el receptor de las indicaciones del Señor, el receptor de la palabra del Señor, y se la daría a Aarón. Veíamos la semana pasada la importancia de trabajar en equipos, de no tener celo, de no entrar en un punto de rivalidad, de no entrar en un punto de contienda, de competencia, porque finalmente eran un equipo, eran un dúo dinámico, tipo Batman y Robin,
que tendrían que trabajar sin celos, sin sentirse menos, sin sentirse más, sin dar lugar a este tipo de situaciones que luego estorban y vuelven el asunto un poco desgastante. Era aceptar a su pareja ministerial, era aceptar a su compañero ministerial, era aceptar a la persona que Dios pondría para hacer equipo con ella. Moisés entendía su dificultad para hablar. Moisés comprendía que sus limitaciones, no sé hablar en público, se me lengua la traba, diría alguien, ¿verdad? Se me traba la lengua, tengo esta dificultad, presentó esta dificultad, fue consciente de sus limitaciones. Este hombre con una estatura espiritual extraordinaria, con un llamamiento poderosísimo, estaba reconociendo sus propias limitaciones, estaba reconociendo su incapacidad en ciertas áreas y estaba aceptando que el Señor le pusiera a un compañero llamado Aarón. Estaba aceptando Moisés ser el que estaba detrás de cámaras, estar detrás de bambalinas. Estaba aceptándolo, no estaba buscando ser protagonista, no estaba buscando ser quien todos vieran, el hombre showman, no estaba buscando eso. Simplemente estaba comprendiendo sus limitaciones y estaba entendiendo el llamamiento que el Señor les estaba dando. Y él reconoció sus limitaciones y el Señor le dijo, pondré a tu hermano Aarón, y Aarón le dijo, pondré a tu hermano Moisés. Y Aarón sería la cara frente al pueblo. Aarón sería el que se pararía en la plataforma para hablar las palabras de parte del Señor y tendría que cuidar su corazón. Cuidar su corazón para reconocer que el hombre de Dios era Moisés y él era un ayudante. Y Moisés tenía que reconocer que Aarón era su ayudante y permitirle hablar en público y permitirle dar la palabra al pueblo. Hacer un equipo complementario, un equipo que juntos provocarían que el pueblo, primeramente el pueblo creyera y después cumplir con la encomienda que el Señor. Juan capítulo 17 nos muestra que el Señor oró por sus discípulos para que fueran uno. Oró por ellos para que fueran uno. Y dijo, Señor, que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. El cielo trabaja en perfecta unidad. Aunque nuestro Dios se manifiesta en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, camina en perfecta armonía. Nadie puede llegar al Padre si no es por Jesús. Y nadie puede reconocer que Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo. Y el Padre nos da el Espíritu Santo. Entonces vemos una perfecta unidad, donde no hay conflictos de intereses, donde no hay conflictos entre unos y otros, donde se honra al Padre, se honra al Hijo y se honra al Espíritu Santo. Y la labor que cada uno de ellos realizan. En 1 Corintios capítulo 12 vemos las operaciones del Padre, vemos los ministerios del Hijo y vemos los dones del Espíritu Santo. Tres aspectos distintos, tres aspectos diferentes y cada uno de ellos operando en esas asignaciones o en esas dimensiones, las operaciones, los ministerios, los dones perfectamente mostrados ahí en 1 Corintios capítulo 12, sin entrar en conflictos, sin entrar en controversia. Y como iglesia nosotros caminamos como un cuerpo, debemos caminar como un cuerpo, reconociendo cada uno la gracia que ha recibido. Pablo lo muestra, o la Escritura lo muestra como un cuerpo donde hay diversos miembros, donde hay diversos órganos, están los ojos, están los riñones, está el corazón, están los brazos, las manos, los ojos, los oídos, diversos miembros en el cuerpo, pero el cuerpo es uno solo. No puede haber un conflicto porque el ojo no puede oír o el oído no puede ver. Eso no debe entrar en conflicto porque cada miembro entiende su función, cada miembro entiende la facultad que ha recibido y la aportación que da el cuerpo. El asunto es cuando hay situaciones no cerradas, ciclos no cerrados que nos impiden trabajar en equipo y nos llevan a ser el llanero solitario. Sin embargo, déjame recordarte para aquellos que vieron el llanero solitario que no estaba tan solitario porque tenía un compañero llamado Toro. O sea que el llanero solitario no estaba tan solito. Y nosotros debemos comprender que no estamos llamados para ser independientes. Aún a Adán el Señor le puso una compañera porque no es bueno que el hombre esté solo.
le puso una compañera. No es bueno que esté solo. Y vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 13, cuando el Espíritu Santo comisionó a dos para hacer una tarea. La Escritura enseña que estaban en ese entonces en Antioquía, había profetas y maestros en la iglesia de Antioquía, este equilibrio perfecto, profetas y maestros, profetas para traer la revelación del Señor, la voluntad del Señor, pero maestros para alinear esa palabra recibida o esa instrucción mostrada por los profetas, mostrarla o encauzarla por los parámetros escriturales, profetas y maestros. Entonces, estando ellos reunidos, ministrando al Señor, dice la palabra, ministrando estos al Señor, el Espíritu Santo habló. Ellos estaban ministrando al Señor, estaban ayunando, estaban sirviendo, estaban adorando al Señor. Y en ese contexto en que estaban adorando al Señor, el Espíritu Santo habló. Debemos ser conscientes que el Espíritu Santo sigue hablando. El Espíritu Santo no está mudo. El Espíritu Santo no está callado. El Espíritu Santo habla, sigue hablando. Y en ese contexto habló. Habló y eligió a Pablo y a Bernabé para una tarea misionera. Los eligió. Ahí vemos una unidad. Vemos que el Señor unió a dos personas para una tarea. Pablo y Bernabé. Pablo, que llegó a ser el gran apóstol Pablo, antes de todo lo que leemos que el Señor le reveló y todo lo que hizo, en ese momento lo estaban eligiendo. Y lo estaban eligiendo para hacer pareja con un hombre llamado Bernabé. Bernabé significa hijo de consolación. Y fueron unidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los unió para participar. El Espíritu Santo los unió para que fueran una pareja ministerial, para que hicieran equipo, para ser enviados con una misión. Ser enviados a realizar un trabajo misionero. Y en este contexto vemos a un Pablo, que llegó a ser el gran apóstol Pablo, que escribió, como ya mencioné, la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, con una autoridad apostólica impresionante, que la Escritura enseña que tenía todos los dones espirituales en operación. Un hombre con la revelación, una revelación impresionante, un hombre que ascendió al tercer cielo en espíritu, que se le mostraron cosas inefables que le fueron imposibles de relatar o de escribir. Este hombre llamado Pablo hizo equipo con un hombre llamado Bernabé. Bernabé fue un hombre que aparece en el libro de Hechos, que había vendido su propiedad y la trajo a los pies de los apóstoles. Era un hombre generoso. Era un hombre que, como ya mencioné, vendió su propiedad y la trajo a los pies de los apóstoles. Un hombre dadivoso, un hombre con un corazón grande. Por eso su nombre significa hijo de consolación, Bernabé. Pero estando ellos en el camino, realizaron este viaje misionero y llevaron a unas personas con ellos. Entre ellos llevaron a Marcos. Y Marcos era un jovencito que al parecer era sobrino del apóstol Pedro. El apóstol Pedro hace mención de Marcos también en una de sus epístolas, señalándolo como su hijo, aunque dicen que era su sobrino. Y este Marcos fue el escritor del libro de Marcos, y este era un niño cuando los apóstoles se reunían frente a Jesús. Es decir, era un niño que le tocó estar ahí de mirón, estar viendo algunos acontecimientos, no entendió muchas cosas, pero fue un niño que se desarrolló en ese ambiente. Y ya era un jovencito cuando Pablo y Bernabé hicieron este viaje misionero y lo incluyeron en este viaje misionero, pero mientras iban en el camino, Marcos se echó para atrás. Marcos dijo, no, yo me regreso con mi mami. Me regreso con mi mami. Y ahí va para atrás Marcos y abandona a estos hombres en el viaje misionero. Y bueno, Pablo y Bernabé continúan. Tiempo después, Pablo y Bernabé deciden hacer otro viaje misionero. Y en este segundo viaje misionero, Bernabé quiere llevar a Marcos. Pero Pablo dijo, no, vamos a llevar a este que se nos echó para atrás. No vamos a llevar a este hombre que ya mostró que fue un cobarde. No vamos a llevar a este hombre que yo no lo quiero llevar. Yo no creo en él. Es un chiflado. Él no, la otra vez nos dejó abandonados. Yo no lo quiero llevar.
Pero Bernabé insistía, vamos a darle oportunidad, vamos a llevarlo, mira que ya cambió. Y, y la escritura muestra que hubo tal desacuerdo entre Pablo y Bernabé que ya no caminaron juntos. Pablo le estrechó la mano a Bernabé y le dijo, bueno, mira, bye, yo no llevo a este cuate. Este cuate, yo no creo en él, la otra vez nos abandonó, yo no confío en esta persona. Es un voluble, es un inconstante. Y Pablo dijo estas palabras. Pablo expresó, yo no lo llevo. Bueno, no le dijo literalmente estas palabras que estoy mencionando, pero realmente ocurrió que no lo quiso llevar con ellos porque dijo, yo no lo llevo. Yo no confío en él. Y entonces Pablo se fue con Silas y Bernabé tuvo que tomar su camino. Pero vemos que lo que el Espíritu Santo unió, lo que el Espíritu Santo claramente unió con un propósito, fue disuelto por desacuerdos personales. Fue disuelto por situaciones de perspectiva. Pablo consideraba que no era correcto llevar a ese muchacho, pero Bernabé decía, vamos a creer, vamos a confiar, vamos a levantarlo, vamos a darle una nueva oportunidad, pero Pablo decía, no. Y por esos desacuerdos se disolvió lo que el Espíritu Santo había unido. Por esos desacuerdos se rompió esa alianza, se rompió ese equipo ministerial, se rompió esa pareja que el Espíritu Santo había unido. Entonces, en ocasiones el Espíritu Santo nos lleva a hacer alianzas, nos lleva a trabajar en equipo, nos lleva a caminar con otras personas que piensan diferente, que miran las cosas de una forma diferente, que proyectan el trabajo de una forma distinta y surgen desacuerdos que provocan que caminemos solos o que caminemos independientes. Y esto puede revelar algunas cosas en las que tenemos que trabajar. Puede revelar situaciones no arregladas del pasado. Porque cuando trabajamos en equipo con alguien y no podemos trabajar con equipo con alguien por algunas cosas que nos molestan, estamos proyectando un problema que no hemos resuelto. Estamos proyectando una situación que nos incomoda porque nos recuerda algo que vivimos y que ya no queremos vivir. Y es necesario arreglarlo, solucionarlo, porque trabajando o participando en una iglesia, participando en un equipo de iglesia, pues indiscutiblemente tenemos que hacer equipo con otros. Y tenemos que aprender a trabajar en equipo. Y tenemos que aprender a expresar nuestras opiniones, sabiendo que a veces no tenemos toda la razón ni todo el entendimiento, y aprender a escuchar las opiniones de otros. Mi papá tenía una frase que se hizo célebre, y la frase era, se discuten las ideas, pero se preservan las amistades. Y a mi papá le tocó dirigir una organización muy grande en México, en donde a veces tenían que discutir, en el buen sentido de la palabra, algunos puntos, algunos asuntos a arreglar, y las cosas subían de calor y subían de tono, y se discutían esos, cada quien su propuesta, finalmente votaban por una y seguían caminando. Finalmente la propuesta de uno era la que prevalecía con la aprobación de todos, y seguían caminando. Y después de aquella calorada de discusión se iban a comer juntos y como si nada hubiera pasado. Como si nada hubiera pasado. Cuando alguien propone una cosa y la otra persona propone algo y no llegan a un acuerdo y dice alguien, pues me voy. Ahí está mostrando un problema que tiene en su corazón. Un problema que lo lleva a ser incapaz de escuchar las opiniones de otros, que lo lleva a ser incapaz de aceptar que alguien más tiene una idea también que puede funcionar y que alguien más tiene el derecho a opinar y a llevar adelante la idea que está proponiendo. Entonces, cuando una persona no puede trabajar en equipo con otros, está revelándose un problema que tiene que ser resuelto, está revelándose un problema que necesita atención para poder caminar, porque como vemos aún el apóstol Pablo y Bernabé en sus inicios tuvieron una situación que los llevó a separarse. Entonces, si le pasó a estos hombres, nos puede pasar a cualquiera. El asunto es aceptarlo, el asunto es entenderlo, el asunto es trabajar en ello hasta el punto en que poder hacer equipo con alguien más. Finalmente nos complementamos. Yo mencionaba la semana pasada que mi esposa y yo nos complementamos. Ella tiene
cosas que yo tengo asuntos que ella no tiene, pero sabemos trabajar en equipo, cada uno aceptando lo que el otro tiene. Entonces, cuando alguien no acepta una pareja ministerial, cuando alguien no puede trabajar en equipo con otros, pudiera estar dando evidencias de asuntos no resueltos del pasado, un alto sentido de soberbia, invadiendo su mente, dominando su mente, que lo lleva a ser incapaz de ponerse en equipo con otro. Y en este sentido no se puede trabajar, no se puede avanzar mucho, no se puede desarrollar como el Señor espera que desarrollemos nuestra asignación. Estamos hablando de un asunto de iglesia. Estamos hablando de un asunto de iglesia. Como iglesia podemos trabajar en el modelo viejo, o en el modelo tradicional, o como iglesia podemos trabajar en el modelo de reino. En cualquiera de esos dos. El modelo tradicional es que yo hago todo, yo soy el hombre maravilla, yo soy el del consejo, yo soy el de la administración, yo soy el de los milagros, yo soy el de la palabra, yo soy el que soy, diría alguien, en el modelo tradicional. Y en ese sentido lo que hacemos sería limitado porque depende de una persona, depende del desarrollo de una persona. Pero cuando trabajamos en equipo, entonces hay sinergia y los resultados se multiplican. Ya no se trata de lo que yo hago, se trata de lo que Dios está haciendo por medio de un equipo, por medio de un grupo de personas. Ya no se trata de mi reino, no se trata de mi plataforma, no se trata de mi capacidad, de lo que yo estoy haciendo, no se trata de mí, se trata de lo que Dios, de lo que Él quiere hacer. Y esto es posible por medio de la unidad. Jesús dijo que en medio de la unidad el mundo creerá, Juan capítulo 17, para que el mundo crea. Que sean uno para que el mundo crea. Y esto me habla de que nuestros resultados podrán verse, podrán materializarse cuando trabajamos en esa perfecta unidad. Pablo habla de la unidad en el espíritu. Porque una persona puede tener pareja ministerial, pero pues porque se la pusieron. Puede tener pareja ministerial porque pues es parte de la visión. Puede tener pareja ministerial porque, bueno, pues debo tener una pareja ministerial, pero por dentro ser él el que dirige. Por dentro ser él el que quiere manejar las cosas. Por dentro decir, bueno, pues ahí lo tengo, me lo pusieron. Y esa pareja está destinada al fracaso porque alguien en su interior, en su espíritu, no está unido en un equipo con aquella persona. Y todo lo que no está unido en el espíritu no puede ser prosperado. O va a tener la tendencia a caerse, a caerse, a caerse, a caerse, porque no hay una perfecta unidad. En ocasiones puede haber una ofensa. Alguien puede estar ofendido con su pareja ministerial, y al estar ofendido con su pareja ministerial hay un argumento que se ha levantado para ponerse como barrera. Pues estoy aquí por obediencia. Pues estoy aquí porque los quiero, pero no estoy de acuerdo con algo. Y esto entorpece, eso estorba. Qué complicado es lograr una perfecta unidad, pero sí se puede. Se puede cuando uno cede. Se puede cuando uno hace a un lado esos pensamientos. Se puede cuando uno está dispuesto a madurar. Y cuando uno está dispuesto a madurar, entonces uno acepta. Uno trabaja perfectamente. Uno incluye. Uno participa. Uno deja el lugar a su pareja ministerial. Y entonces las cosas comienzan a suceder. Para que el mundo crea. En este pasaje que estamos leyendo del libro de Éxodo, encontramos que Dios le habló a Moisés acerca de Aarón y Dios le habló a Aarón acerca de Moisés. Claramente vemos que el Señor los está uniendo con un propósito. Y cuando entonces se unieron con un propósito, fueron con los israelitas, fueron con el pueblo de Israel que estaba cautivo. Y dice la escritura, como acabamos de leer, Éxodo capítulo 40, versículo 30, y Aarón habló todas las palabras que Dios había hablado a Moisés. Y Moisés hizo las señales en presencia del pueblo. Aarón dio las palabras, Aarón era el bueno, el elocuente para hablar, y dio el mensaje al pueblo, y después vino Moisés e hizo las señales. Cada uno con su asignación. Cada uno con su asignación. El que tenía que hablar, habló, y el otro que traía las señales, hizo las señales.
y fue impresionante. Y entonces dice la escritura que el pueblo creyó, versículo 31, porque ellos fueron en unidad, cada quien haciendo lo que tenía que hacer. El pueblo creyó, y al oír que el Señor había visitado a los hijos de Israel y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. Este fue el inicio del ministerio. Este fue el inicio de la labor que el Señor les estaba encomendando. Y como vemos, el pueblo creyó. La gente se postró a adorar al Señor. La gente recibió el mensaje porque esta pareja iba en perfecta unidad. Iban con un claro entendimiento de lo que tenían que realizar. Entonces, los resultados dan evidencia de lo que nosotros estamos aplicando en cuanto a lo que se nos ha enseñado, en cuanto a lo que hemos recibido. Esta pareja iba en perfecta unidad y entonces el pueblo creyó. Cada quien hizo lo suyo y el pueblo creyó. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos permita trabajar en equipo, en cualquier servicio dentro de la iglesia, sea la alabanza, sea el equipo de ujieres, el equipo de intercesión, los equipos de enseñanza, las parejas ministeriales en los grupos de vida, en cualquier función que estemos desarrollando dentro del cuerpo, que tenga éxito y tenga excelentes resultados a causa de la unidad en la que nosotros podemos trabajar. Este es un mensaje no nuevo, es un mensaje que desde hace mucho he compartido acerca de la unidad del trabajo en equipo, pero en ocasiones un mensaje no completamente entendido, no completamente comprendido, no completamente aplicado, y es importante que lo apliquemos, lo vivamos, para que el Señor nos dé la facultad de tener resultados. Ahora, pero en segunda instancia, algo que te quiero compartir aquí, es que dice la Escritura que ellos, el pueblo creyó, número uno creyó, y además se postraron y adoraron. Creyeron el mensaje, pero se postraron y adoraron. Era el inicio del ministerio de Moisés y Aarón. Era el inicio. Fue el comienzo. Ir primeramente con el pueblo. Ir primeramente con las personas. Iban en una perfecta unidad. Necesitamos trabajar en esa unidad para que el pueblo crea, para que la gente crea. Pero no solamente se trata de que reciban el mensaje, porque este pueblo estaba en Egipto. Este pueblo creyó el mensaje, pero al otro día volvió a sus tareas. Este pueblo creyó en el mensaje y dijo, wow, Dios nos ha escuchado. Dios nos está visitando. Wow, qué padre. El Señor se acordó de nosotros, de la aflicción en la que vivimos. Pero al siguiente día, ellos tenían que volver a sus actividades. Ir donde estaban los capataces a seguir produciendo ladrillo, a seguir edificando las ciudades de almacenamiento para los egipcios, a soportar los malos tratos y a seguir en ese sistema de esclavitud. Una cosa es que creyeron el mensaje, además se postraron y adoraron, pero otra cosa es comprender que todavía no salían de ese sistema de esclavitud. Era el inicio del ministerio, era el inicio de las labores que el Señor les había encomendado. Ellos iban en perfecta unidad, Moisés y Aarón, pero debían tener claro lo que tenían que hacer. No se trataba de dejarlos ahí y al siguiente día, ahora vamos a darles nuevamente el mensaje y hacer señales. Y al siguiente día otra vez las señales con ellos. Y al tercer día, vamos otra vez a convocarlos y a seguir haciendo señales. No se trataba de tenerlos ahí entretenidos, sabiendo que había una palabra de parte de Dios, ni entretenidos con las señales y prodigios que se estaban realizando. El objetivo era sacarlos de ahí. El objetivo, recordemos que en el capítulo 3 el Señor le dijo, y esta será la señal del llamado que te estoy haciendo. Sacarás al pueblo de Israel y lo traerás a este monte para que me adoren. Ya el pueblo estaba adorando, pero en Egipto. Era necesario que adoraran en el monte Sinaí. Ya el pueblo había recibido el mensaje y lo había creído. Es como si en nuestro tiempo la gente recibe a Jesús. Les hablamos de Jesús, oramos por ellos y ellos reciben la respuesta de parte de Dios como resultado de la oración, pero siguen en Egipto. Al siguiente día siguen en el mismo contexto de esclavitud o problemática que tienen en sus matrimonios, que tienen en sus familias, que tienen en su vida personal. Hay un proceso por donde debemos llevarlos. Ellos ya habían recibido el mensaje. Ellos creyeron con todo su corazón.
y adoraron al Señor. No sé si estaban postrados a tierra, levantaban sus manos, no sé si cantaban, no sé si lloraban, hacían una serie de expresiones de adoración al Señor, pero todavía estaban en Egipto. Todavía estaban en esclavitud. Y esta pareja debería ir en perfecta unidad, porque no se trataba de tener 5 personas en el grupo. No se trataba de decir ya tengo 10 personas en el grupo. No se trataba de decir ya evangelicé a 4 personas, sino que se trataba de sacarlas de ese contexto y llevarlas al cumplimiento de la voluntad de Dios. Para eso, Moisés y Aarón deberían trabajar en equipo. Para eso, Moisés y Aarón deberían trabajar en perfecta unidad. Para eso, Moisés y Aarón deberían trabajar en común acuerdo. En común acuerdo. Llevar a sus discípulos o a la gente al cumplimiento de la voluntad de Dios. Vemos en Lucas capítulo 9 y en Lucas capítulo 10 dos clases de discípulos. Y aquí quiero hacer una aritmética en o ecuaciones donde quiero mostrarte unas verdades espirituales. Lucas capítulo 9 muestra a 12 discípulos que fueron enviados por Jesús. Entre ellos iba Judas. 12 discípulos que Jesús envió. Y a estos 12 discípulos el Señor les dio poder y autoridad sobre los demonios y sobre todas las enfermedades y los envió a predicar el evangelio del reino. Ojo aquí, les dio poder, les dio autoridad sobre todos los demonios y las enfermedades, los demonios y sobre todas las enfermedades y los envió a predicar el evangelio del reino. Era un mensaje acompañado con señales y prodigios. Aarón traía un mensaje y Moisés traía las señales y prodigios. Palabra y poder. Escribe ahí, palabra y poder. Van en común acuerdo. ¿Sí? El evangelio del reino y señales, milagros, prodigios, liberación, manifestaciones del poder de Dios. Envió 12 discípulos. Lucas capítulo 9. En Lucas capítulo 10 leemos que Jesús enviaba a sus discípulos de 2 en 2. De 2 en 2 enviaba a sus discípulos. Esto nos muestra una parte importante de que Jesús procuraba la unidad entre sus discípulos. ¿Es fácil lograr la unidad? No, no es fácil. Imagínate hacer equipo con Pedro, que Pedro tiene la tendencia siempre a ser el primero, que Pedro siempre tiene la tendencia a opinar, que Pedro siempre levanta la mano, que siempre quiere opinar, que siempre es el que quiere saltar de la barca, que Pedro es el que se pone de pie frente a la... Hacer equipo con él se requiere a una persona con un corazón sano, un corazón que no diga, ay, el otro quiere siempre ocupar el primer lugar, un corazón sano con identidad correcta, identidad clara, que no dé lugar al celo, a la envidia, porque Pedro siempre quiere ponerse de pie, porque Pedro siempre es el que saca la espada. Se requiere a un equipo, a una persona con una mente y un corazón sano. Ahora imagínate hacer equipo con creo que fue Andrés, no fue Andrés, sí, tómalo, vamos. Sí. Hacer equipo con un Felipe que hace cuentas, 300, como en Juan capítulo 6, ¿no? Que el Señor les dijo, hay que darles de comer. Felipe empezó a hacer cuentas y a razonar y a decir, no hombre, no nos va a alcanzar, con 300 denarios de pan no nos va a alcanzar. Hacer equipo con una persona que tiene la tendencia a usar la lógica, que tiene la tendencia a razonar, que tiene la tendencia a basarse en los números y no tanto en la fe. Pero alguien tenía que hacer equipo con Felipe, alguien tenía que ir con él, los envió de 2 en 2 para aceptar y comprender que no todos somos iguales, para provocar que caminaran en perfecta unidad. Ahí se vería reflejado qué tanto habían aprendido de Jesús. Ahí se vería reflejado qué tanto habían atesorado de las enseñanzas de Jesús, en que pudieran trabajar en equipo. Imagínate que hubieran ido con ese discípulo que siempre era negativo, se me fue el nombre ahorita, el que siempre cuestionaba todo, el que aparece en Juan capítulo 11, donde Jesús les dijo, vamos a Betania, donde están Lázaro y Marta y María, y uno de los discípulos dijo, oye, apenas ayer nos querían matar y ¿quieres que vayamos? Y el Señor le dijo, vamos, porque Lázaro está dormido.
Y este hombre dijo, bueno, pues vamos para que nos maten. Hacer equipo con un discípulo negativo. Un discípulo que dice hasta no ver, no creer. Un discípulo que dice hasta que Tomás, gracias Angelita, Tomás, ese chico en esta ciudad que en verdad feo está, dijo Cepillín, hasta no ver, no creer. Hacer equipo con una persona así, que todo lo cuestiona, que todo lo confronta, que todo que es negativo, que es pusilánime, que es un discípulo que atrabancado como Pedro, enojón como Pedro, impulsivo, van a hacer una visita a un matrimonio y saca Pedro la espada y le corta la oreja. Y tener que hacer equipo con alguien así, solamente una persona que ha sido transformada por el Espíritu Santo puede hacer equipo con otros. Solamente una persona que ha renovado su manera de pensar puede hacer equipo con otros. Solamente una persona que ha recibido una influencia poderosa de Cristo en su vida es el que puede ser capaz de menguar a favor del reino, y aceptar a otros como parte del cuerpo, aunque sean diferentes. Y a veces Dios nos puede poner personas como Pedro para tratar con nosotros, o como Tomás para tratar con nosotros. A lo mejor tú eres un Pedro o un Tomás, viendo las debilidades de otros. Realmente todos tenemos áreas de oportunidad y es ahí una parte del crecimiento, es una parte del desarrollo. Moisés y Aarón recibieron el llamamiento de parte de Dios, la instrucción cada quien, pero otra cosa iba a ser la operatividad. Otra cosa iba a ser iniciar y mantenerse caminando en el llamado. Y ellos caminaron perfectamente hasta que en Números capítulo 12 aparece María para endulzarle el oído a Aarón y tratar de ahí de moverlo de su asignación. Y Dios tuvo que intervenir. Pero vemos un camino claro, transmitiendo el mensaje, haciendo señales, liberando al pueblo y conduciéndolos hasta el monte Sinaí, como una evidencia de que ambos entendieron, ambos asimilaron, ambos comprendieron y ambos entendieron o descubrieron la identidad y asignación que cada uno tenía. Y eso les permitió caminar en unidad. Así lo hizo Jesús, a ver, de dos en dos. Vayan y liberen endemoniados, vayan y sanen enfermos, vayan y prediquen el reino, el evangelio del reino. Y ellos fueron. Cuando uno lee la palabra, pues uno entiende que los 12 discípulos aprobaron, excepto uno llamado Judas. Ya sabemos, de 12 discípulos salió un Judas. ¿Quién sabe quién habrá sido la pareja ministerial de Judas? Pero la pareja de Judas sí aprobó. La pareja de Judas permaneció. Si eran 12 y fueron de 2 en 2, y los 11 permanecieron excepto Judas, quiero decir que al que le tocó Judas, sí permaneció. Al que le tocó Judas, aprobó el proceso. E hizo lo que el Señor le dijo que hiciera. Podemos ser un Judas complicado, conflictivo, que vemos todos los problemas, o nos puede tocar una persona como Judas. Una persona que seguramente veía todo mal de Jesús, que seguramente cuestionaba todo lo que Jesús hacía, seguramente veía los errores o las grietas del equipo, pero aún así el que estaba con Judas guardó su corazón, continuó con su labor y siguió con su asignación. Entonces, esto nos da evidencia de que si no crecemos, si no maduramos, entonces siempre vamos a estar solos. Judas decidió hacer su ministerio solo. Judas decidió apartarse y andar solo. Y bueno, conocemos su final, ¿no? Y cuando alguien decide caminar solo y empieza en esta dinámica de no aceptar pareja, de no madurar, no crecer, tarde o temprano termina haciendo las cosas solo. Y al estar solo, bueno, no viene el desarrollo a plenitud. Crecerá lo que su capacidad le permita. Crecerá lo que su experiencia le permita. Crecerá lo que su carisma le permita. Pero no irá más allá donde la manifestación de Dios le permita tener un crecimiento extraordinario. Porque hay un crecimiento limitado que podemos tener nosotros, y hay un crecimiento extraordinario, que es cuando el Señor se manifiesta y nos permite ir más allá de nuestras fuerzas. El capítulo 9 muestra a 12 discípulos. 12 discípulos que fueron, predicaron, liberaron, oraron por enfermos, manifestaron el reino de Dios. Estos 12 discípulos
y regresaron estos 12 discípulos. En Lucas capítulo 10 aparecen 70 discípulos. 70 discípulos. La nueva versión internacional dice que eran 72 discípulos. Una versión traduce 70 discípulos, mientras otra versión traduce 72 discípulos. Ahora, fíjate bien, si eran 72 discípulos, la pregunta es, ¿de dónde salieron estos discípulos? ¿O por qué la Escritura nos muestra estos 72 discípulos? Además de los 12 de Jesús. Si Jesús envió a sus 12 discípulos y los envió a hacer lo mismo que él estaba haciendo, y los envió de dos en dos a predicar, a sanar, a liberar y a formar discípulos, los envió de dos en dos, quiere decir que había 6 parejas ministeriales. Lucas 9 nos muestra a 6 equipos de 2, porque 6 por 2 son 12. 6 equipos de 2, vayan de 2 en 2. Y esos 12 discípulos hicieron 6 equipos de 2. Y estos 6 equipos fueron y predicaron, fueron y sanaron enfermos, fueron y liberaron oprimidos, fueron y formaron discípulos. Porque Jesús hacía discípulos y envió a sus discípulos a hacer lo mismo. Quiere decir, ojo aquí viene la suma, la multiplicación. Quiere decir que esas 6 parejas de Lucas capítulo 9 fueron, imagínate, esta primer pareja fue y predicó, liberó, sanó enfermos y formó discípulos. Formó discípulos. Y si Jesús tenía 12 discípulos, entonces vamos a suponer que hicieron 12 discípulos. Entonces la primera pareja nos dice como resultado 12 discípulos. La segunda pareja otros 12 nos dan 24. La tercera pareja otros 12 nos da 36. La cuarta pareja otros 12 nos da 48. La quinta pareja otros 12 nos da 60. Y la sexta pareja nos da otros 12 y son 72. De manera que los discípulos de Lucas 10 pueden ser el resultado de los discípulos de Lucas 9. Por eso aparecen 12 y después aparecen 72, porque esos 72 nos dan el resultado o nos dan la evidencia del trabajo de los primeros discípulos. Entonces no solamente se trataba de predicar, no solamente se trataba de sanar enfermos, no solamente se trataba de liberar oprimidos, se trataba de formar discípulos. De formar discípulos. ¿Por qué? Porque al formar discípulos, esos nuevos discípulos iban a ir a predicar, a sanar enfermos, a liberar oprimidos, y después de liberar oprimidos a formar nuevos discípulos. Si esos 72 iban y hacían su trabajo, eran 36 parejas, y si esas 36 parejas hacían su trabajo y formaban 12 discípulos, estamos hablando de más de 500 discípulos que con los 12, los 72 y los nuevos discípulos estarían formándose. Era predicar, liberar, sanar, pero formar discípulos. La tarea no solamente era de Moisés y Aarón, no solamente era ir y predicar y lanzar la vara. Miren, se convierte en serpiente. Miren la mano, se vuelve leprosa y miren, no era un show. Era necesario manifestar el poder de Dios, pero más importante era sacarlos del contexto de esclavitud, sacarlos de la condición en que se encontraban. Discipulado tiene que ver con formación. Discipulado tiene que ver con llevar a la gente a la comprensión de los principios eternos del reino de Dios. Discipulado tiene que ver con enseñarle a la gente a tomar la serpiente en sus manos para que, creyendo que no les hará daño. Discipulado tiene que ver con llevar a la gente a que así como Dios nos responde, así como Dios nos respalda, también los respalda a ellos. No se trata de que seamos los protagonistas de la historia, sino que se trata de que el Espíritu Santo sea el protagonista en la historia de la vida de la gente. Eso es nuestro enfoque. Estos 12 discípulos de Lucas 9 fueron y manifestaron el poder de Dios. Liberaron endemoniados, sanaron enfermos, pero formaron discípulos. Cuando los 72 fueron enviados, y esos 72 fueron el resultado de esos primeros 12, dice la Escritura que ellos regresaron con gozo diciendo: Señor,
Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Estaban impresionados. ¡Wow! Y a liberar endemoniados y a sanar enfermos. ¡Wow! Impresionados. Estaban sorprendidos. Llegaron, Señor, los demonios te echaron fuera en tu nombre. Y vimos cosas poderosas, vimos cosas extraordinarias. Y el Señor los aterriza, ¿no? Y les dice, más bien, gócense de que sus nombres están escritos allá en los cielos. Sus nombres son conocidos allá en el cielo. Gócense de eso. No se gocen tanto del otro, porque eso lo hace el Espíritu Santo. Y eso lo hace cualquiera que puede creer en el nombre de Jesús. Pero no se gocen tanto de eso. Mejor asegúrense de que sus nombres permanezcan escritos allá arriba. Asegúrense de que sus nombres permanecen allá en el cielo. Recordemos que Mateo 7 Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Grabes estas palabras. El que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, hicimos señales, profetizamos, y que Él dirá, apartaos, no os conozco. O sea que el objetivo no solamente es hacer milagros o señales, hay que hacerlas en el nombre del Señor. Sin embargo, el objetivo es hacer la voluntad de nuestro Padre. No se trata solamente de ir con manifestaciones del poder de Dios, sino que se trata de que nosotros enseñemos al pueblo la voluntad del Padre. Enseñemos al pueblo el camino del Señor. Eso es el discipulado. Jesús les dijo a los 70, no se gocen tanto de que los demonios salen. Eso no me sorprende, les dijo Jesús. Eso no me sorprende porque eso por medio de la fe, tomando autoridad, se va a lograr. Eso no me sorprende. Asegúrense de que sus nombres estén escritos allá arriba. Asegúrense de que sus nombres permanezcan allá escritos. Asegúrense de hacer la voluntad de mi Padre. Asegúrense. Eso es lo más complicado. Una persona puede moverse en consejería, puede moverse en sanidad, una persona puede predicar. Sin embargo, es necesario examinar si estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre. Si estamos haciendo la plenitud, lo que el Señor nos encomendó. Pablo y Bernabé fueron unidos por la voluntad del Espíritu Santo. Por voluntad divina fueron unidos, pero luego por grietas de carácter fueron separados. Pablo siguió predicando, Bernabé también, pero separaron algo que Dios había unido por asuntos de grietas en el carácter, por asuntos de percepción de las cosas. No es lo que Pablo opina ni lo que Bernabé opinaba, sino lo que Dios había dicho. Y ese es uno de los principales conflictos, lo que yo opino, yo digo, yo creo, yo aprecio, mi experiencia, lo que yo digo, cuando en realidad deberíamos ser como niños que aceptamos el reino de Dios, que vemos las cosas del reino de Dios sin malicia y sin pensamientos equivocados o dañinos. Estos 72 fueron e hicieron su trabajo. Estos 72 fueron y realizaron la labor. Y en ese contexto, cuando vinieron con Jesús y le dijeron, aún los demonios te nos sujetan en tu nombre, Jesús dijo, yo veía a Satanás caer como un rayo. Ojo aquí, yo veía a Satanás caer como un rayo. Esto no lo dijo antes Jesús, eso lo dijo en ese momento. Eso no lo dijo antes, aunque Jesús ya había estado haciendo milagros, aunque Jesús ya había hecho liberación de oprimidos, aunque Jesús ya había convocado a multitudes, Él no había expresado que había visto a Satanás caer como un rayo. Fue hasta que regresaron los 72 que Jesús dijo, he visto a Satanás caer como un rayo. ¿Y qué podemos entender de esta parte que Jesús dijo, he visto a Satanás caer como un rayo? La Escritura nos enseña acerca de la potestad del aire. Y la potestad del aire es un principado que opera en los aires y opera en la ciencia. Efesios capítulo 6 nos muestra una estructura de principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Habla de una estructura espiritual que Satanás ha levantado para tener en desobediencia a la gente, para controlar, manipular la mente de la gente, que opera en barrios, que opera en ciudades, que opera en naciones, que los lleva a dar culto a los ídolos, que los lleva al adulterio, que los lleva a la prostitución. Hay zonas marcadas por diversos principados.
Y cuando uno llega ahí con folletitos tratando de cambiar el mundo, pues si no entiende que hay una potestad operando, pues no tiene mucho éxito, porque hay un asunto espiritual gobernando ese lugar. Jesús había estado predicando, había estado sanando enfermos, había estado manifestando el reino de Dios, pero era él solo predicando, él solo liberando, él solo ministrando, y había tenido resultados, pero lo que venía era mayor. Lo que venía era mayor. En este contexto de Lucas capítulo 10 ya había 72 discípulos, más los 12 discípulos de Lucas 9 son 84, más Jesús son 85. 85 personas que al mismo tiempo, en diversos lugares, a diferentes horas, estaban predicando el evangelio del reino, estaban sanando enfermos, estaban liberando oprimidos. Esos 85 dispersos por diferentes lugares, haciendo lo mismo, estaban provocando un sacudimiento del reino de las tinieblas, un sacudimiento de las estructuras espirituales de maldad que estaban sobre aquella ciudad, que provocaron que Satanás cayera, que provocaron que Satanás fuera derribado. Esto es lo que produce la sinergia, el trabajar en equipo. Yo de manera particular puedo tener cierto alcance, yo de manera particular puedo tener cierto avance, pero en lo que avanzo para acá se me puede caer lo de acá, y en lo que regreso para levantar acá se me cae lo del otro lado, y estar en una dinámica donde no avanzo, no desarrollo. Puedo tener 5, puedo tener 10, puedo tener 15 personas en mi grupo de vida, pero voy a estar limitado. Pero cuando trabajo en equipo y se produce una sinergia espiritual donde el Espíritu de Dios puede usarnos a diferentes personas en diferentes lugares, en distintos horarios, con una sola causa: establecer el reino de Dios. Y es entonces que las estructuras espirituales de maldad que gobiernan en una zona o en una ciudad o en un país pueden ser derribadas, no por un solo hombre que se levanta haciendo milagros, no por un solo hombre que se levanta liberando oprimidos, no por un solo hombre que se levanta enseñando la palabra, sino por un equipo de personas que trabajan con un claro entendimiento de la voluntad de Dios, que saben trabajar en equipo, que predican la palabra y manifiestan el poder de Dios. Entonces, lo que dijo Jesús en Lucas capítulo 10, que leemos en Lucas capítulo 10, puede ocurrir en nuestros tiempos, que Satanás va a ser derribado en el nombre de Jesús, que las estructuras espirituales, que las potestades, los gobernadores, los principados y las huestes espirituales de maldad han levantado, serán derribadas en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Pero esto será posible en una iglesia que camina en unidad. Y la iglesia somos las personas. Yo debo trabajar en equipo con otros y debo aceptarlos y debo entender que son diferentes y debo saber que están en un proceso. Ni yo soy perfecto ni ellos son perfectos, pero trabajamos haciendo a un lado nuestras diferencias, haciendo a un lado nuestras imperfecciones, aceptándonos los unos a los otros. Porque si Dios acepta a mi pareja ministerial, ¿quién soy yo para no aceptar a mi pareja ministerial? Si Dios acepta a mi discípulo, ¿quién soy yo para rechazar a un discípulo? Si Dios acepta a mi mentor, ¿quién soy yo para rechazar a mi mentor? En la medida que maduramos y entendemos la importancia de aceptarnos los unos a los otros, podremos ser esa iglesia imparable, esa iglesia que supera sus diferencias triviales, que supera las diferencias de percepción, que saben caminar en común acuerdo y que transformamos una ciudad para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos revele el poder de la unidad, que el Señor nos revele el poder que se mueve por medio de una iglesia que camina en equipo, que se aceptan los unos a los otros, que hacen a un lado sus diferencias, que no dan lugar al protagonismo, que no dan lugar a los celos, ni a la envidia, ni a la rivalidad, que no dan lugar a la soberbia o altivez para señalar a otros, sino que podemos caminar como niños, podemos caminar como familia, podemos caminar como un solo equipo, un objetivo: transformar nuestra comunidad. El objetivo era llevar el mensaje a los israelitas y liberarlos. El objetivo de los discípulos era ir y predicar el evangelio del reino
liberar oprimidos, sanar enfermos. El objetivo no era saber quién liberaba más, el objetivo no era saber quién sabía más, el objetivo no era saber quién ganaba más, el objetivo era hacer la voluntad del Padre. Y ese debe ser nuestro objetivo. Si nos la pasamos viendo a nuestro compañero, si nos la pasamos viendo a nuestro lado, nos vamos a desenfocar, nos vamos a desgastar, nos vamos a entretener y nos vamos a limitar. Pero si ponemos nuestra mirada en Jesús, si ponemos nuestra mirada en el llamado que nos está haciendo, entonces los resultados van a ser sorprendentes. El reino de Dios se va a manifestar. Vamos a ver cosas gloriosas. Vamos a darle la honra al Espíritu Santo. Vamos a darle la gloria al Señor. Vamos a ver con nuestros propios ojos lo que el Señor está haciendo. Y vamos a ver a nuestros hijos. Así como Josué y Caleb entraron a Canaán, vamos a ver a nuestros hijos entrar a esa tierra de las promesas. Superar, o más bien empezar en donde nosotros los estamos dejando. No los dejemos complicándonos la vida en Egipto, no los dejemos complicándonos nuestro servicio en el desierto. Avancemos hacia Canaán, desarrollemos nuestro llamado, que nuestros hijos continuarán de ahí en adelante. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tu palabra nos enseña la importancia de principios espirituales que debemos aplicar, como es la unidad, como es el trabajo en equipo, como es la aceptación, como es el entendimiento del cuerpo. Somos un cuerpo. Ayúdanos a ver la iglesia como un cuerpo, el aceptarnos los unos a los otros, el ayudarnos los unos a los otros, en fortalecernos los unos a los otros, en cubrirnos las espaldas los unos a los otros, el aceptar a nuestros mentores, aceptar a nuestra pareja ministerial, aceptar a nuestros discípulos, porque si tú los aceptas, Señor, ¿quiénes somos nosotros para no aceptarlos? Ayúdanos, Señor, a tener un corazón sano, a tener un corazón entendido. Ayúdanos, Señor, a ser libres de todo prejuicio, de todo ciclo del pasado, para que podamos avanzar, Señor. Nuestro deseo es cumplir tu voluntad. Nuestro deseo es hacer tu perfecta voluntad. Nuestro deseo no es hacer nuestra voluntad, sino la tuya. Sabemos que hay cosas que son simples o sencillas. Es más fácil orar por un enfermo que formar un discípulo. Es más fácil dar una palabra profética que formar un discípulo. Es más fácil dar un consejo que formar un discípulo. Pero además de orar por enfermos, liberar oprimidos y dar consejería, tú nos has llamado a formar discípulos. Y esa es tu voluntad. Esa es tu voluntad y nosotros queremos hacer tu voluntad, para que cuando lleguemos delante de ti, las puertas se nos abran y nos digas: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que esa palabra se cumpla en tu vida, que esa palabra se cumpla en ti, que aquí seas hallado fiel, para que allá tengas entrada al reino de los cielos. Que tengas buen día y que el Señor te bendiga. Buen provecho a los que están almorzando, desayunando.